Hola a todos y bienvenidos a una nueva entrega de NoisyBiz. En esta entrega vamos a continuar con los trabajos de demolición en lo que se convertirá en el cuarto de instalaciones eléctricas. Vamos a retirar los azulejos que cubren las paredes, el techo y el piso de ese cuarto. Este es el equipo de seguridad que utilicé. Mascarilla que filtre hacia el polvo más fino, lentes de seguridad, protección auditiva, guantes de demolición y también un overol porque voy a romper azulejos. Aquí la lista de las herramientas que utilicé: un rotomartillo SDS Plus, cincel plano, cincel para quitar azulejos, una escalera de tijera, una pala cuadrada y una carretilla para remover escombros, escoba y recogedor para barrer el polvo. Con el cincel plano, quité el repello del marco de la puerta para desde ahí ir quitando los azulejos. Aquí les dejo el enlace a mi tercer video, donde explico cómo ajustar y operar el rotomartillo. Lo mismo del otro lado del marco. El repello en la parte del dintel era muy delgado. Dejé ese repello para no dañar el dintel. Hay que remover constantemente los escombros que se generan para poder trabajar con seguridad. Ahora sí, con el cincel para quitar azulejos, comencé a quitar los azulejos de las paredes. Tuve curiosidad de ver en qué estado se encuentran los ladrillos de esas paredes. Si el estado fuera bueno, se podrían dejar incluso aparentes, es decir, sin repello. Esa podría ser la solución a las muchas paredes que presentan repellos mal parchados. Al menos en esta parte los ladrillos no se ven nada mal. Conviene, por lo tanto, explorar esta posible solución a profundidad más adelante. En algunas partes los azulejos estaban fuertemente pegados a las paredes y solo me fue posible removerlos pedazo por pedazo, sin importar si lo hacía lateralmente o de arriba hacia abajo. Y de nuevo a remover escombros. Aproveché el hueco que dejó la jabonera para a partir de ahí quitar los azulejos de esa pared. Este rotomartillo permite ajustar la posición de la empuñadura y la orientación del cincel para poder trabajar desde distintas direcciones. Quité primero toda esa línea de azulejos para poder avanzar de ahí hacia arriba y hacia abajo. Aquí una grata sorpresa. Los azulejos hacia arriba fueron pegados sobre una capa de pintura y fue muy sencillo quitarlos. Noten cómo se separan varios azulejos a la vez. Los azulejos se separan muy fácilmente de la pared y se sostienen solamente por estar pegados el uno al otro. Aquí se empieza a ver la pintura azul que cubría esa parte de la pared. Para alcanzar los azulejos más altos hice uso de la escalera de tijera. Y una vez más a remover escombros. Los azulejos de abajo estaban más fuertemente adheridos a la pared, pero igual los fui quitando línea por línea. En la siguiente pared, comencé quitando una línea de azulejos que estaban pegados sobre pintura, para poder abrir un hueco con más facilidad. Los azulejos pegados sobre pintura se desprendían con mucha facilidad. Aquí lo difícil es trabajar con el rotomartillo hacia arriba.
y luego seguí con los azulejos de abajo línea por línea. Aquí, en lugar de ajustar el rotomartillo, solo cambié la manera de sujetarlo. También así pude trabajar bien. Lo mismo hice con el último muro, recogiendo los escombros cada vez que se acumulaban. Después de ver lo suelto que estaban los azulejos pegados sobre pintura, decidí empezar a quitar los azulejos del techo, estando lo más afuera del cuarto que me fue posible, por si se cayeran grandes segmentos de estos. Después de abrir un claro en el techo, pude entrar al cuarto con más confianza. Los azulejos estaban tan sueltos que los pude quitar sin mucho esfuerzo con una barra de palanca. Después de remover escombros, decidí también barrer antes de quitar los azulejos del piso. Los azulejos del piso los empecé a quitar también desde la apertura de la puerta. Aquí también empecé quitando una línea y de ahí me fui moviendo hacia un lado y al otro. Como verán, me fue posible despegar segmentos grandes del piso sin mucho esfuerzo. Pronto descubriría que debajo de ese piso había un piso de azulejos más antiguo. El piso oculto estaba en mal estado y había sido roto para conectar el drenaje del retrete. Por eso decidí también quitarlo. Empecé a quitar el piso desde la parte que ya había sido abierta. También fue muy fácil despegar ese piso. Finalmente, quité el tubo del drenaje que bajaba del baño de la planta alta. Con el cincel plano, fui cortando el tubo hasta poder desprenderlo del techo. Una vez desprendido, lo pude sacar de una sola pieza. Y este es el resultado parcial. El retrete se ha ido. Los azulejos que cubrían las paredes, el techo y el piso de este cuarto, así como el tubo del drenaje, han sido removidos. Vale la pena retirar el repello dañado de estas paredes para explorar la solución de dejar el ladrillo aparente. Pero eso será el tema de nuestra próxima entrega. Espero, como siempre, que mi experiencia les sea a ustedes de utilidad en sus proyectos. Si les interesa seguir el desarrollo de este proyecto de renovación, suscríbanse al canal. En la próxima entrega, vamos a demoler todo el repello de ese cuarto para explorar la solución de dejar los ladrillos aparentes. Así que no se lo pierdan. Nos vemos pronto.